12.500 millones de dólares, 6.7 mil millones de libras, 11.000 millones para Amazon, 2.500 millones para Apple. Estos son los números que las plataformas están dispuestas a pagar para controlar cómo ves el fútbol en este 2025. Hola, bienvenido y bienvenida. Yo soy Silvia y esto es Business del Fútbol, el podcast donde analizamos los números reales detrás del deporte más grande del mundo. ¡Arrancamos! Semana pasada analizamos si la Saudi Pro League era una revolución o si es una burbuja especulativa. Si no has visto este capítulo, te recomiendo mucho que vayas a verlo porque es muy interesante y entenderás por qué Arabia Saudí está metiendo tanta presión y tanto dinero en desarrollar su Saudi Pro League. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa, aunque también tiene que ver obviamente con el dinero. Ya sabes que en este podcast hablamos del negocio y de la parte que hay detrás, que no ves en pantalla. Pero hoy es efectivamente de lo que ves en la pantalla. El dinero que pagan las plataformas de streaming en la actualidad para controlar tu pantalla de televisión. Netflix, Amazon Prime, Apple TV, DAZN o Disney Plus están peleándose con las televisiones tradicionales, una guerra multimillonaria, fragmentando cómo vemos el deporte. Así que al final de este episodio vas a ser capaz de analizar los 12.500 millones que las plataformas gastarán en deportes en lo que queda de este 2025. ¿Quién tiene los derechos televisivos más caros de la industria del deporte? Porque es una liga de fútbol. Porque Netflix, Amazon y Apple ven el fútbol como un arma secreta. Y si esta fragmentación es algo positivo o negativo para los fans. Así que vamos a empezar analizando el número que está reescribiendo toda la industria del entretenimiento. 12.500 millones de dólares. Esta es la cantidad que las plataformas de streaming están gastando por los derechos deportivos de esta temporada 2025-2026. Para que nos pongamos en contexto, esta cifra supone un incremento del 25% con respecto a los 10.000 millones gastados en la temporada pasada. En un solo año, el streaming ha ascendido 2.500 millones adicionales en el sistema deportivo global. Y esa revolución viene liderada por DAZN, especialmente en Europa. Esta plataforma ha invertido masivamente en Alemania, Italia, España y, lo más reciente, en Francia. Se ha convertido, por tanto, en el especialista deportivo del streaming más agresivo del mundo. El modelo de DAZN es bastante simple, ofrece solamente deportes a un precio premium y con una cobertura global. Está funcionando este modelo. Es sencillo, es simple, pero al final se están posicionando como especialistas deportivos y la gente lo sigue, lo acepta y lo compra. Pero no nos quedamos aquí. En este 2025 y ya el año pasado, en la temporada 2024, vimos que hay una entrada definitiva de los gigantes tecnológicos. Netflix ahora mismo forma parte de los juegos de la NFL de Navidad. Amazon ya tiene su acuerdo a 11 años con la NFL y aparte de esto, YouTube está entrando en ello y otras plataformas como ESPN. Lo que comenzó con Amazon comprando los partidos de jueves noche se ha convertido en una avalancha. Están las plataformas de streaming peleándose e invirtiendo cada vez más, pujando por los derechos televisivos. En consecuencia, por primera vez en la historia, un fan necesita múltiples plataformas para ver los partidos de su liga favorita. Tú te preguntarás, ¿pero qué interés tienen las plataformas para pagar tanto Netflix, siendo un gigante de la industria del entretenimiento, por un partido de fútbol a la semana, ¿no? Bien, pues es que realmente las plataformas de streaming se han dado cuenta de que las suscripciones los días de partido, como es el caso de la Super Bowl con Paramount, se aumentaron en un 2.4 millones, o sea,
2.4 millones de personas se suscribieron para ver la Super Bowl del año 2024. Entonces, al final, esta cifra genera un impacto de suscripciones tal que se puede comparar con meses y meses de contenido original. Por ello, las plataformas han descubierto que los deportes no solamente funcionan como contenido, sino que los seguidores de los equipos de fútbol, principalmente, las suscripciones se mantienen. ¿Por qué? Porque al final, si pensamos en la industria del entretenimiento, de la que forma parte la industria del fútbol, no es lo mismo que tú estés viendo una serie o una película, ¿no? Que al final su duración en general es más corta, ¿no? Al final, si tú te suscribes para poder ver los partidos de tu equipo, la temporada deportiva dura muchos meses. Entonces, claro, al final las suscripciones que se llevan a cabo por parte de los fans de los clubes de fútbol mantienen y tienen un gran engagement por parte de los fans de dicha suscripción, es decir, se mantienen en el tiempo. En cifras, esto supone que el 60% de los suscriptores que ven deporte en streaming cancelan menos que los que solo consumen entretenimiento general, es decir, el número de cancelaciones es del 60% menos. Este interés de las plataformas de streaming se ha acelerado tras la pandemia. Al final, durante la pandemia, pues los fans estábamos habituados, ¿no?, a consumir los partidos en casa, porque cuando se retomaron las ligas, recordemos que el aforo de los estadios era limitado, muchos se jugaron a puerta cerrada, dependiendo obviamente de cada país, ¿no? Al final, pues en Italia, en Francia, en Alemania había regulaciones diferentes con las de España. Pero sí que es verdad que en este momento las plataformas vieron una oportunidad perfecta para capturar audiencias que antes eran solamente audiencias de televisiones más tradicionales. Entonces, desde el año 2020 ha aumentado la inversión de los derechos deportivos en un 400%. Repito, en un 400% en 5 años. ¿Y quién es el que se lleva el trozo más grande de la tarta? Pues es la Premier League. La Premier League es la liga que acaba de cerrar para esta temporada 2025 el contrato de televisión más caro de la historia del deporte, no del fútbol, del deporte. 6.7 mil millones de libras para el periodo 2025-2029. Esto representa que se ha incrementado un 4% con respecto al ciclo anterior. Pero aquí viene lo revolucionario. 267 de los 380 partidos de la Premier League serán transmitidos en streaming. Esto significa que es el 70% de los partidos, comparado con el 50% del periodo anterior. Y Sky Sports se llevó la parte más importante con 215 partidos después de comprar 4 de los 5 paquetes disponibles. El monopolio tradicional se mantiene, pero ya existe una competencia feroz con estas plataformas de streaming. Y como bien sabrás, si escuchaste el primer episodio de este podcast donde hablábamos de dónde se provee la industria deportiva, de dónde proviene todo el dinero que forma parte de la industria, los derechos televisivos eran una parte fundamental, representando casi la mitad de los ingresos de la industria del fútbol. Pues bien, ¿a dónde se lleva este dinero, no? O sea, me refiero, los derechos televisivos pagan a la liga, pero luego la liga reparte este dinero. Y dicho esto, por ejemplo, el Manchester City con este contrato previo, ¿no?, del ciclo previo de la Premier, el Manchester City recibió más de 166 millones de libras solamente por televisión. Esto es un dato clave, ya que cualquier clasificado, incluso el último de la Premier League, recibe más de 100 millones de libras. Es decir, el último, el que se encuentra en descenso de la Premier League, recibe unos ingresos televisivos superiores a otros campeones en otras ligas europeas. La comparación, por ejemplo, con la Bundesliga alemana. La Bundesliga tiene un contrato combinado de 4.4 mil millones de euros, que supone la mitad de lo que genera la Premier League.
Y con esto podemos entender por qué en la Premier League se fichan estrellas mundiales. El dinero que reciben de la televisión garantiza que incluso los clubes más pequeños o de mediano tamaño puedan competir económicamente con grandes europeos. Pero claro, no todo lo que brilla es oro y esta parte tiene un punto negativo y es que al final existen unos costes que son cada vez más caros para poder seguir los partidos de la Premier League. De media, si eres fan de la Premier League y quieres seguir la liga, necesitas suscripciones a Sky Sports, a TNT Sports y probablemente a Amazon Prime. Esto supone un total de 75 libras mensuales. Es una suscripción deportiva, concretamente la de la Premier, la más cara del mundo. ¿Y tú piensas que esto está afectando a la Premier League o no? Es decir, ¿la gente está dejando de seguir la Premier o paga el dinero y continúa viendo a su equipo? Voy a dejarte un segundo para que me lo dejes en comentarios. Efectivamente, no. Esto no está afectando a la Premier League. La Premier ha logrado algo que parecía imposible. Ha conseguido que las plataformas de streaming pujen por quién se lleva los derechos televisivos, por quién retransmite el partido de tu equipo, mientras que mantiene la demanda del consumidor intacta. ¿Y cómo se consigue esto? Pues bien, si no estás muy puesto y si no sigues mucho la Premier, ya no solamente la competición, sino como la liga desde un punto más de management, de business, has de saber que la Premier League va 3 pasos por delante del resto de las ligas que se juegan en Europa, ¿vale? Al final, la Premier League lo que ha convertido es cada partido en un evento premium. Independientemente del equipo que tú vayas a jugar, tu experiencia formando parte de ese partido va a ser inolvidable, va a ser espectacular. Y es por ello que se puede permitir esta dispersión de los derechos televisivos, estas diferentes plataformas, y por lo cual la audiencia sigue estando al pie del cañón siguiendo los partidos. Y ahora vamos a pasar a hablar de las diferentes plataformas y de cómo está un poco ahora mismo el panorama. Bien, el primero, el recién llegado, ha sido Netflix, que ha comprado los partidos de la NFL en Navidad. La estrategia de Netflix es cara, busca eventos únicos con grandes audiencias y que puedan tener un máximo impacto mediático. Por otra parte, tenemos a Amazon y Amazon ha firmado un acuerdo a 11 años por 11.000 millones con la NFL para los partidos del jueves por la noche en la televisión americana. Y el modelo de Amazon es más sofisticado, aunque es muy único, porque no solamente van a retransmitir el partido, sino que tú vas a poder comprar a tiempo real los productos de tu equipo. Es decir, es el primer caso en el cual esto se va a poder llevar a cabo en una escala masiva. Veremos a ver cómo funciona. Por otra parte tenemos Apple. Apple ha firmado con la MLS, que sería la primera división de Estados Unidos y de Canadá, y es el primer contrato 100% streaming de retransmisión de la MLS. No hay televisión tradicional involucrada. Es un primer testeo por parte de Apple para ver cómo funciona la interfaz de este ecosistema deportivo sin la televisión tradicional formando parte del sistema. También tenemos a Disney Plus, que acaba de firmar un acuerdo con la liga para retransmitir en exclusiva partidos de los sábados tarde en Reino Unido e Irlanda. Y es la primera vez que la liga fragmenta sus derechos por días de la semana. Veremos a ver cómo esto también afecta y cómo se expande quizá a otras ligas. Por otra parte, volvemos a nombrar a DAZN, que lo que hemos dicho es el más agresivo en Europa, especialmente después de asegurar también los derechos en la retransmisión de la Ligue 1 en Francia. Su modelo, el modelo de DAZN, es de especialista deportivo. Entonces, al final, como están tan especializados, permiten que sus suscripciones sean a un precio más alto y que la gente sí que consume este canal, esta plataforma. Por último, hablaremos de YouTube TV, que como sabemos es una parte dentro de la plataforma de YouTube y ha conseguido también el partido del domingo de la NFL
Y ojo con YouTube, porque hay que entender que esta parte de YouTube TV al final sigue de la mano del ecosistema YouTube, y YouTube es el mayor consumidor de contenido deportivo de las redes sociales. Por tanto, puede tener un peso importante y podemos ver cómo se va efectuando, ¿no?, a lo largo pues, de esta temporada, cómo se va sentando el modelo, pero desde luego parece bastante interesante. Y no solamente compiten por el contenido todas estas plataformas, sino que también están compitiendo en tecnología, en a ver quién tiene una mejor ángulo de cámara, en a ver quién tiene una mejor estadística en tiempo real, en a ver quién tiene unos comentarios más personalizables. Al final, lo que se está buscando desde estas plataformas de streaming es, al final ellos, hay que entender, ellos están pujando para que tú veas el partido con ellos, ¿vale? Entonces ellos tratan de ofrecer lo mejor posible, la experiencia más personalizable, que tú sientas que vives una experiencia única viendo a tu equipo jugar. Y esta experiencia de fútbol de streaming en este 2025 es objetivamente superior a la televisión tradicional. Y eso, para los fans que seguimos el fútbol en televisión, se nota. Y pasamos a comentar el último bloque. ¿Todo este mundo del streaming es una revolución o es un caos? Porque yo, como fan, para mí es algo positivo o es algo negativo, ¿no? ¿Cuál es mi futuro como fan? Pues bien, la realidad a día de hoy, en 2025, es que en Europa, para seguir completamente la Champions League, la Premier League y, por ejemplo, la Liga Española, se requieren entre 6 y 8 suscripciones diferentes. Esto a los fans no les gusta, ¿vale? O sea, hay un 43% de los fans que reportan sentirse abrumados por la cantidad de plataformas necesarias para seguir su deporte favorito, para seguir la liga, para seguir la Champions. Y el resultado es que está creciendo la piratería deportiva, especialmente entre la generación Z, entre la audiencia más joven. ¿Y quiénes son los ganadores de este sistema, ¿no?, de esta situación en la que nos encontramos ahora mismo? Bien, los ganadores claros son las ligas deportivas. Al final han visto que sus ingresos televisivos se están multiplicando, o sea, el valor de los derechos de televisión a día de hoy para la retransmisión del fútbol es impresionante. Los perdedores potenciales son los fans de clase media que no están dispuestos a pagar suscripciones en 6, 8 plataformas diferentes que te pueden suponer un coste de 100 euros mensuales para poder seguir los partidos de tu equipo. Al final, estos fans de clase media están siendo expulsados del ecosistema por los costes crecientes que tiene el seguir tu equipo, el seguir tu liga preferida. Futuro, ¿cuál es el punto, ¿no? En plan, ¿cómo va a desarrollarse un poco la situación en la que estamos ahora mismo? Porque sí que es verdad que es bastante desequilibrada, ¿vale? Es decir, nos encontramos en un momento en el que muchas plataformas están pujando, hay mucha fragmentación. ¿Cómo va a seguir el camino? Bien, pues sí que los expertos apuntan que probablemente se consolide este modelo, aunque eventualmente veremos packs que combinen diferentes ligas o diferentes suscripciones a diferentes plataformas, me refiero, con una única pack o con una única opción. También existe un modelo que es emergente, que sería un modelo más híbrido, donde algunos partidos son gratuitos, aunque con publicidad, algunos requieren una suscripción básica, y hay otros eventos que pueden ser más premium, que son unos pagos únicos, unos eventos de pago único, que por supuesto pues la experiencia también será más premium. Al final, esto genera una oportunidad para las plataformas que vayan a centralizar en una sola interfaz diferentes suscripciones. Aunque eso no quita que existe un factor generacional, que, como hemos comentado, la generación Z, las generaciones más jóvenes, están desarrollando patrones de consumo completamente diferentes. Se ven los highlights en TikTok o en Instagram, siguen los partidos en Twitch y solamente pagan por eventos específicos, por lo que esto sugiere que quizá el modelo de suscripción mensual pueda estar obsoleto en el año 2030. Por tanto, y llegando ya al cierre de este episodio, como estamos viendo, las plataformas están generando unas audiencias impresionantes, los derechos televisivos están alcanzando valores récords, pero no queda claro que este modelo sea sostenible a largo plazo.
Vamos a recordar las cifras claves. Los 12.500 millones, que es lo que se han gastado las plataformas de streaming en los deportes en este 2025. El récord de la Premier League de 6.7 mil millones de libras. El aumento de los costes para los fans en el seguimiento de los partidos de su equipo, que se puede aumentar entre 70 a 100 euros libras mensuales. ¿Y quiénes son los grandes beneficiados? Que son las ligas de fútbol. Un último apunte, más desde un punto de vista de management, como para cerrar con una pequeña lección, ¿no? Con un pequeño aprendizaje. Al final lo que estamos viendo es que la fragmentación extrema eventualmente puede generar resistencia por parte del consumidor y que no es tan importante el contenido que se esté llevando a cabo, sino cómo das esa experiencia de contenido a tu audiencia, ¿no? Al final es un poco, yo pienso, el punto clave desde una visión más de gestión. Y hasta aquí llegamos con este episodio de La Guerra de las Plataformas. Ha sido un placer tenerte aquí conmigo. Déjame por comentarios si te ha parecido interesante, qué es lo que piensas, si te esperabas que la Premier League continuara con una audiencia intacta después de subir los costes. Bueno, coméntame qué te ha parecido el episodio. Yo estaré encantada de leerte. Muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final. Y la semana que viene nos vemos analizando el fenómeno que está cambiando la estructura económica del fútbol mundial, que es el Financial Fair Play, y cómo ha evolucionado en los últimos años. Así que como estoy segura de que no te lo quieres perder, no olvides suscribirte. Por favor, si también pudieras valorar el podcast sería fantástico. Recuerda que estamos en Spotify, en las principales plataformas, también en YouTube, en Instagram, @business del fútbol. Hasta aquí llegamos por hoy. Yo soy Silvia y ha sido un placer tenerte aquí. No te olvides, nos vemos el miércoles que viene aquí en Business del Fútbol. ¡Chao!